Hi everyone, welcome back to my channel. If you're new here, welcome, welcome, welcome. So today, as promised, I'm going to be showing you guys part 2 of beauty standards really from Spain. Of course, now I should say this, we are going to be tackling what is seen as beautiful or more attractive in terms of body shape. Now we know that through the years there's been many different body types that was seen as the most attractive, but now here in North America we think of Coca-Cola bottle shape or hourglass figure, really like big chest, big bum, extremely small waist, and we know that not everyone fits that. But even with that said, that doesn't mean that you're not beautiful. Of course, we know that beauty is in the eye of the beholder, but it's interesting to see how people outside of North America, of different cultures, different backgrounds, view things as well in terms of body shape or even facial features, things like that. What is seen as attractive in one place may be different in another. And so what I hope to really share with you guys out there is that whatever features you're given, somebody's gonna find it beautiful. Whatever features that you may not even like, somebody could find it beautiful, may even want what you have. And so as we discussed this with my friend Diana from Spain, go ahead and listen to some of the differences and similarities that we found in terms of what is, you can say what is seen as beautiful now or even what is trending nowadays. With that said, the goal is to not think, oh, I don't fit that, and so I'm not beautiful. No, the goal is to just listen to what is seen as beautiful. Because for me, even listening to some of the things that she said, it shocked me because it's not what I was used to. I just assumed that everyone thought that standard A is the only thing that is seen as beautiful, but really there could be standard B, standard C, and we could fit those standards, maybe not 100%, but somebody could find something about us that's beautiful and something that we might not have even thought of as beautiful. And so the goal is to see yourself even through the eyes of other people, to see that really beauty is, it's different for different people. It is not just one standard. Vale, ok. Quiero volver un poco a los estándares de belleza porque has mencionado los rasgos, no sé, que se prefieren en España, pero lo estás viendo como mujer, ¿a que sí? Sí. Entonces, ¿crees que a los hombres les gustan otros rasgos o no sé si para los hombres escogen a las mujeres con el mismo estándar o algo así? Creo que en realidad por los hombres también se prefiere esos estándares. Creo que en realidad se busca mucho una cara muy armoniosa. Creo que no es tanto el ojos claros, ojos oscuros. Cada hombre tiene sus preferencias, pero creo que no es tanto tiene que ser esto, sino que se busca como una cara armoniosa, una cara como delicada, como más, sí, femenina. No es tanto, no buscan como a lo mejor unos rasgos como muy fuertes, muy marcados, por ejemplo, una mandíbula muy grande, muy marcada. Va a estar, sí. Creo que no, creo que se busca más una cara más redondita, unos rasgos más armoniosos. Creo que es eso más lo que se busca. Vale, vale. Entonces, ¿encaja con el estándar que me has dado al principio? Sí, yo creo que sí, sin duda. De hecho, es como el estándar que te he dado es tanto lo que yo he visto en todos los años que llevo viviendo en Madrid, como también, pues es como un tema que muchas veces se habla con tus amigos o con tus amigas, compañeros de trabajo, etcétera. Pues es también tras pues tiempo preguntándoles, pero ¿y tú cómo lo ves? ¿O cuál es tu prototipo? ¿O cuál es tu...? Creo que
como en líneas generales podría sacar como ese estándar que te he dado, como una piel morenita, un pelo largo, moreno, unos ojos grandes, una nariz mediana y unos labios gruesos. Yo creo que eso se aprecia un montón. Sí, sí. Y quería preguntarte un poco del cuerpo, por ejemplo, porque cuando queremos comprar alguna ropa, siempre tengo en mente, por ejemplo, enfatizar la cintura o si tengo como un culo más, más, no sé, grande o algo así, quiero enfatizar eso o lo que sea. ¿Hay algo así también en España? Sí, claro. De hecho, bueno, obviamente en los últimos años, como con el boom de las Kardashians, está muy de moda este cuerpo como Coco. muy exacto. Mm. Pero diría en general que las españolas no son muy altas, y que tienen un cuerpo como la parte de aquí, de la cintura hacia arriba, es más delgado, pero suelen ser más grandes o más voluptuosas de cintura hacia abajo. Suelen tener un trasero bastante grande, o en general más grande, y las piernas también más gruesas. No todas, pero... ¿Perdón? ¿Más gruesas? ¿Has dicho más Sí, gruesas? sí. ¿Tienes como, no sé, alguien conocida en mente que tiene esa forma de cuerpo? Sí, tengo, por ejemplo, algunas compañías de trabajo que sí que tienen este estilo de cuerpo. Y son como más, son muy pequeñitas de arriba, como muy delgaditas, y su volumen suele estar más en la parte de abajo, en las piernas, en el trasero, y suelen tener una cintura mediana, pequeña, sí. Creo que Vale, ese es el cuerpo más predominante. sí. No lo sabía porque aquí es importante la parte de arriba también, o sea, el pecho. Ujú. Siempre queremos el pecho, pues siempre nos gusta el pecho más equilibrado y sí, el trasero también grande, así que de verdad como un Coca-Cola, así, Ujú. la cintura un poco pequeña, no, un poco pequeña, perdón, de hecho, muy pequeña y el trasero un poco más grande, muy así. Yo creo que ese estándar como cuerpo Coca-Cola en España lo llamamos cuerpo reloj de arena, porque el Ah, reloj de arena es como, am, creo que eso es como algo internacional, al sí. menos en Occidente, pero eso también es algo que gusta mucho aquí, pero lo que más te sueles encontrar es el cuerpo, lo que te he explicado, como ellas en general, genéticamente, siento que son, o lo que más he visto, siento que son más pequeñas de aquí y más anchas de abajo. Pero tampoco hay una presión por tener un pecho enorme o algo así. No hay esa presión, no siento que haya esa presión. Solo que es algo que se prefiere, Sí, sí. entiendo. Y con los rasgos que me has dado, tanto de la cara como del cuerpo, ¿crees que los estándares han cambiado desde el pasado hasta ahora? Sí, sobre todo en la cara, creo. Okay. Creo que lo que yo te he descrito es como más la belleza más clásica, a lo mejor más antes del boom de las redes sociales y de que puedas ver modelos de todo el mundo todos los días. Creo que actualmente sí que los estándares de belleza se están unificando un poco más con los de a lo mejor América. Por ejemplo, el tema de, pues, creo que las influencers que vemos todos los días, las chicas que están de moda en Internet, pues hoy en día por las redes sociales suele ser pues tanto chicas que están de moda como en América como también en España o en otros países de Europa, con lo cual sí que tenemos esa aspiración a belleza la misma, seas de donde seas. Y creo que por eso están cambiando. Lo que yo te he descrito es más como la belleza clásica o que siento que si tuvieras que describir a una chica bella española, se te vendría a la mente como estos rasgos.
pero poco a poco siento que están cambiando porque la moda también cambia y la forma en la que ellas se arreglan y la forma en la que ellas se cuidan también es diferente. Sí, lo entiendo. Mm. Entonces, en cuanto a la ropa, es muy importante sentirse cómoda, ¿no? Creo que Más sí, sí. que, no sé cómo se ve, el estilo o algo así. Creo que han encontrado como un equilibrio entre estar cómoda y ser elegante sin perder ese punto de verse bien. Porque si en general una chica no se siente cómoda, por ejemplo, con tacones, no los va a llevar solo por ser más elegante, sino que a lo mejor va a buscar esa elegancia mediante la ropa, a lo mejor con algún vestido, a lo mejor con colores más vivos o con bolsos o con diferentes accesorios. No, si no se siente cómoda con tacones, no los va a llevar solo para verse más elegante. ¿Entiendes? No sé si, no sé si se hace allí, pero aquí cuando queremos, no sé, ponernos tacones, ¿vale? Siempre llevamos flats, no sé cómo se dice en español, pero son Zapatos planos. Zapatos ¿cómo? planos. Zapatos planos. Zapatos planos, exacto. Y después nos cambiamos los zapatos cuando ya no, no nos sentimos cómodas. Muchas chicas lo hacen, sobre todo ok, antes del COVID, cuando podíamos ir a un club, algunas chicas, no es mi caso, porque a mí me daba mucha pereza llevar un bolso con Ah, unas sandalias, pero creo que sí que muchas chicas llevan como un bolso donde llevan otros zapatos para cambiarse. Um, pero en general tampoco es algo como siempre que voy a ponerme tacones me llevo otros zapatos para cambiarme después. sí, sí, entiendo. Qué bien. ¿Cuál consideras que es el estándar de belleza en Norteamérica para las mujeres? Uh. Ok, voy a decirte solo mi impresión por redes sociales y sin haberme informado mucho. Creo que es la típica chica rubia de ojos azules, Vale, am, con el cuerpo más bien delgadito, pero tampoco como muy voluptuosa, simplemente delgada. vale. Ah, ¿Puedes, no sé, decir un nombre o alguna celebridad que, que tienes en mente? bueno, no, espera. Siento que también el cuerpo muy voluptuoso también, estilo Kim Kardashian o algo así. Vale, ok. Ok, Porque pero sí, al cuerpo. perdón. Pero solo te refieres al cuerpo, ¿no? Sí, a lo mejor, obviamente, creo que Kim Kardashian es como un punto ya otro nivel, Ujú. pero sí ese estilo de cuerpo como muy voluptuoso. A lo mejor no a su nivel tan extremo, pero sí ese cuerpo como más grande. Y luego en cuanto a características como más de cara, am, labios no muy gruesos. O sea, si son gruesos, siento que es más como por inyecciones o algo así. Sí, O sea, no naturalmente gruesos, quiero sí. decir. Ojos claros. Y luego también siento que mucho maquillaje. Ok, siento que todo lo que te puedas poner, ellas se lo ponen, como pestañas, uñas, extensiones, en los labios. Creo que es como, esa es la impresión que tengo. Y maquillaje como full glam makeup. Todos los días. Am, no sé si todos los días, pero mucho más a menudo. Vale. Más que en España. Sí. No sé si es una imagen real la que tengo, pero es como lo que se me viene a la mente. ¿Y crees que, por ejemplo, en cuanto al maquillaje, es demasiado para una española? Para el día a día, sí. Mm, Es decir, si creo que si una chica va al supermercado con un maquillaje full glam, dos opciones.
o tienes algún evento importante o vienes de algún evento importante Sí. o eres como maquillador profesional o algo así. Es como, para nosotros no tiene sentido ah, ir como exageradamente maquillado si solo vas a ir al supermercado y vas a salir a dar un paseo por tu barrio. Sí, sí, entiendo. Pues aquí depende de la persona. Sí que hay personas que a ellas no gusta llevar tanto maquillaje, Ah, pero también aquí se ve más como un arte, o sea, una manera de expresión. Entonces, cuando se pone más maquillaje, o sea, con sombras muy brillas o algo así, destacadas, es una forma de expresarse. No sé si sí. es así también en España o no. Creo que sí, cada vez más, sobre todo entre las chicas más jóvenes, Ujú. pero al mismo tiempo siento que las mujeres más adultas no lo usan para expresarse. Cuando dices a mujeres más jóvenes, ah, ¿de qué edad? Diría que sobre todo más los adolescentes, porque yo soy joven y no, y Yo siento que las, y siento que, por ejemplo, ya las chicas de mi edad lo usan de forma en la que se vean bien, que les, am, ah, como una expresión muy española es como que les saque partido, es decir, que las destaque más, ¿entiendes? Que destaque sus rasgos, y no tanto como para expresarme. Personalmente, con mi maquillaje, perdón, no quiero transmitir ninguna idea o ninguna pasión hacia el maquillaje. Simplemente es algo que me gusta hacer, me gusta mucho el proceso de sentarme en mi tocador y maquillarme y con música, sí, lo disfruto mucho, pero otros días simplemente lo hago porque me quiero ver un poco mejor. Cuando tengo 5 minutos, pues me pongo un poco de corrector y rímel y salgo de casa. sí, Entonces, personalmente no lo uso para transmitir ninguna idea, pero siento que sobre todo más los adolescentes, igual, como están mucho más influenciados por redes sociales y por la cultura americana, siento que sí que, sobre todo les he visto en Instagram y en TikTok, que hacen directos maquillándose y hacen estos maquillajes como full glam y son gente joven apasionada por el maquillaje que a lo mejor no tienen ningún plan a dónde ir después de hacer su maquillaje, simplemente quieren practicar y transmitir y enseñar a otras personas cómo pueden maquillarse. sí, hacer lo que te apasiona. Algo. Exactamente, sí. Qué bien, qué bien. Creo que yo personalmente comparto la misma filosofía a las españolas, la verdad, porque a mí me gusta el maquillaje, pero no es más para expresarme, sino para enfatizar los rasgos que a mí me gustan. Claro, y sobre todo creo que en mi caso, sobre todo el proceso de hacer mi Sí, pelo, de hacer mi maquillaje, mientras a lo mejor si he quedado por la tarde, pues me preparo un café y me gusta tomarme el café mientras me maquillo, con música de fondo, es un proceso que disfruto mucho. sí, sí. Y creo que eso es parte también obviamente es parte del maquillaje. Claro, claro. Es como una terapia. Sí, completamente. A mí me gusta mucho. A mí también. No sé si había más preguntas, pero... tenía, ok, ok. Dos preguntas más, ¿vale? Ok. ¿Crees que encajas los estándares de belleza Am, en España? mm, ah, sí y no. Es decir, en parte creo que sí, porque sí tengo como la piel neutra, a lo mejor no tengo la piel oscura, pero sí tengo un tono de piel que sí está como entre los más, ah, como entre los que se habla. Y, y también pues como los labios gruesos y el pelo oscuro, pero al mismo tiempo no, porque aunque por mi acento nunca me han dicho que sueno extranjera,
por mis rasgos faciales, todas las personas que me ven dicen, tú no eres de aquí. Como ellos pueden ver por mis rasgos que no soy de España. Así que creo que, por ejemplo, algunos rasgos de mí aislados sí pueden encajar en lo que se considera como el estereotipo de belleza en España, pero el conjunto creo que no, porque cualquier persona que conozca el estándar o el prototipo de belleza en España puede decir que yo no soy de España en cuanto me ve. Sí. Ok, lo entiendo. Y la otra pregunta, y sé sincera conmigo, ¿crees que yo encajo los estándares de belleza en España? Pues, la verdad. No, la verdad es que sí y no. Es decir, sí, porque por ejemplo tu tono de piel sí es como muy atractivo, porque es más bronceado, tu pelo es oscuro, tus ojos son grandes, labios gruesos, pero creo que te pasaría lo mismo que a mí. Cualquier persona que te ve enseguida diría que no eres de España. Entiendo, sí. Porque tus rasgos en España creo que serían considerados como muy exóticos. Sí. Y porque no tienes unos rasgos que sean muy comunes aquí. Lo entiendo. Entiendo lo que quieres decir. Entonces, cuando estás hablando de los estándares de España, hay como una española que tienes en mente. Como que... sí. Creo que sí, creo que más o menos, si piensas en la chica española, sí se te puede venir más o menos la chica que te he descrito antes, como pelo largo, pelo moreno, ojos marrones, pero no quiere decir que todas las chicas españolas sean así, sino como si tienes una imagen general de las chicas españolas y tienes que hacer como comprimirlas todas y crear una sola imagen, Sí. creo que se te vendría más o menos esa idea a la cabeza. Vale, entiendo. Ok. La última pregunta, ¿vale? Ok. ¿Crees que los estándares de belleza allí te afectan en cuanto a, no sé, al trabajo o lo que sea, como piensas o como tienes la perspectiva? Sí, sobre todo como tengo la perspectiva. Porque de donde yo vengo, el estándar es bastante diferente y si yo hubiera crecido en Rumanía, hubiera crecido con otro estándar. Pero como viajo todos los veranos a Rumanía, sigo teniendo ese estándar de belleza muy presente. Pero creo que yo estoy influenciada por dos estándares de belleza diferentes. Vale. Porque el español me ha influenciado mucho en el sentido de encontrar como sentirme cómoda, pero también ensalzar, solo mis rasgos, no querer cambiarlos, no buscar, sino simplemente destacar lo que me gusta de mí y sobre todo en el sentido de ser más natural, de no buscar tanto el llamar la atención por la ropa o por el maquillaje, sino llamar más la atención a lo mejor por mi personalidad o por algunos rasgos que me guste destacar de mi cara o de mi cuerpo. Así que sí, definitivamente creo que me ha influenciado en el que me he vuelto más sencilla o soy como más sencilla, no me gusta complicarme mucho, me gusta ser elegante, pero no me gusta complicarme. Y creo que esto es debido a la influencia de aquí, de España. Creo que tengo que vivir en España porque comparto toda la filosofía que tenéis por ahí. Sí, no, claro, de vez en cuando sí está bien dedicarle más tiempo y te apetece un día como, ok, este día quiero estar como 2 horas haciendo mi maquillaje, mi pelo, porque me apetece y porque quiero dedicarle esta parte de mi día para verme, wow, ok, pero no es algo que yo quiera hacer todos los días. Sí, porque quiere mucho esfuerzo y es demasiado. Sí. Así que simplemente un equilibrio en... Yo he encontrado el equilibrio entre estos dos estereotipos por los que estoy influenciada. No siento que me afecten en el sentido de querer verme como ellas y como no puedo parecerme, pues me siento mal o me influye de manera negativa, sino simplemente creo que me quedo con la influencia de tener un estilo, una elegancia más sencilla, más natural.
Sí, lo entiendo. Así que no sientes ninguna presión. No, no. Qué bien. Qué bien. Ah, pues hemos contestado todo, así que gracias. De nada, ha sido un placer, me ha encantado. Oye, ¿quieres hacer mi, no sé cómo se dice en español, pero like my outro, Ay, vale, sí. ¿vale? Sí. Ok, Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Me ha encantado, ha sido un placer estar aquí contigo, Adriana. Así que si os ha gustado este vídeo, darle el botón de abajo de likes. También quiero que os suscribáis a su canal porque es un porque es un encanto, Adriana. Y quiero de verdad que dejéis en comentarios qué os parece todo esto de lo que hemos hablado y cuál es vuestro estereotipo de belleza en vuestro país, sea cual sea. y tu Instagram y mi Instagram. Mi Instagram es @DianaMS con Y y tu Instagram es... Adriana Doncillo, Adriana Doncillo en inglés. Me estoy mezclando todo ahora. Gracias. Chao. Chao.